Amén. Dios les bendiga. Bueno, vamos a hacer una oración, ¿sí? Para comenzar, bueno, más bien continuar con lo que estamos hablando desde la semana pasada. Bueno, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos siga hablando. Padre Santo, estamos delante de tu presencia. Señor, te damos gracias, bendito Dios, estamos delante de ti. Señor, tú eres quien conoce nuestra vida, nuestro corazón, y hoy nos acercamos ante ti, Padre Celestial, para rogar que tú hables a nuestras mentes, a nuestro corazón, Señor, que nuestras vidas puedan crecer en ti, Señor. Padre Santo, nosotros somos tu pueblo, bendito Dios, y queremos andar en tu verdad, Señor. Padre Celestial, consciente, Señor, de que ese es tu gozo, Señor, como dice el apóstol Juan, Señor, que sus hijos, Señor, que él se alegraba y se gozaba de saber que sus hijos estaban en la verdad, Señor. Padre Celestial, también creemos y sabemos que es así, que también ese es tu gozo, Señor, que tus hijos estemos en la verdad, Señor, y sé que vienen tiempos cada vez más peligrosos, Señor, más complicados para este mundo, Señor, y de mucha confusión, Señor, también, Padre, para tu pueblo, Señor. Queremos andar en esa verdad, Señor, y no desviarnos por el engaño, Señor. En el nombre de Jesús, glorifícate, Padre, en este pueblo. Gracias te doy por cada vida que está en este lugar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos allá a Génesis, que es donde estamos viendo. Estamos hablando acerca de las ayudas, ¿verdad? Las ayudas en la iglesia, obviamente, o en el ministerio. Y bueno, pues esto que estoy hablando es, o lo que empezamos la semana pasada, es que ver como principios para que se den las ayudas, ¿sí? Entonces, porque aún para eso hay que estar preparados, ¿eh? El pastorado y la iglesia también tiene que crecer para poder tener ayudas. Entonces ahí en Génesis 2:7, bueno, no lo voy a leer porque es lo que es donde nos estamos basando, sí, desde la semana pasada. Entonces 2:7, Génesis 2:7. Bueno, antes de esto pues habla acerca de la creación, ¿verdad? Y lo resume así en este capítulo. Pero aquí ya nos dice lo que quiero que ustedes vean, o lo que estamos viendo. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y fíjense el 8, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Hasta ahí. Bueno, ya más abajo dice que Dios le llevó a los animales, lo estableció en ese huerto para que lo labrara, y le lleva a los animales para que les ponga nombre. Ya en eso dice que no se halló ayuda idónea para él, ¿sí? Y pues eso es de donde nos estamos basando, ¿verdad? De la ayuda, ¿sí? Que se le dio. Pero decía la semana pasada, hay dos puntos importantes antes de que se diera esa ayuda, ¿sí? Y una fue que dice que Dios lo formó, ¿sí? Lo formó y lo puso en el huerto. Entonces, pues uno es ese principio, la formación, ¿verdad? Entonces es lo que vimos la semana pasada. Y bueno, nos enfocamos a un método de Dios para la formación, que es el trato, ¿sí? O la prueba, o el quebranto, o el padecimiento, ¿sí? Toda persona que aspira a servir a Dios y que quiere agradarle, es inevitable ser probado, ¿sí? De hecho, todos tenemos que ser probados, ¿sí? Si tenemos la aspiración a servir o no. Amén. Pero más aún cuando alguien tiene esa aspiración, ¿sí? Es inevitable la prueba. Amén. Entonces, por eso esto no nos debe de asustar. Y bueno, decía Juan, creo también el domingo, estas cosas se tienen que hablar. Amén. No es nada más por la aspiración a servir a Dios, ¿eh? Es por el hecho de ser hijos de Dios, ¿sí? Nada más por esa razón vamos a ser probados, ¿sí? Y bueno, lo hemos hablado del libro, la carta de Pedro, ¿verdad? Que dice que estos mismos padecimientos se cumplen en sus hermanos en todo el mundo. O sea, esto es lo normal. Amén. Lo que no es normal es que no se nos enseñe eso, ¿sí? Entonces, por eso Pedro pues les dice a la iglesia, ¿verdad? No les sorprenda el fuego de la prueba, ¿sí? Y se lo está diciendo a alguien que les enseñaba, ¿verdad? Acerca de la prueba, ¿sí? Del padecimiento. Y creo que en un principio lo dice, ¿no? Que la fe es probada
¿sí? Como el oro, dice, para que salga más precioso, algo así dice. O sea, era un pueblo que no ignoraba eso, porque, bueno, al menos en esa carta se puede ver cómo Pedro lo hablaba. Sí, está claro, por eso dice, no les sorprenda esto. O sea, no es algo que ustedes ignoren, es algo que ustedes han oído. Entonces, por eso decimos, ¿verdad? El problema es cuando no se nos enseña, ¿sí? Porque es inevitable, ¿está claro? Entonces, cuando ya hablamos de servir a Dios o funcionar en nuestro propósito o en el ministerio en este caso, pues esa con más razón va a venir. Amén. La prueba es un método de Dios para formarnos. Amén. Y lo decimos, ¿verdad? La formación que Dios busca es el carácter, ¿sí? Eso es prioridad para nosotros y eso grábeselo. Aunque uno sea muy repetitivo en eso, ¿sí? Y lo es, o es así de estar ahí de otra vez y otra vez y otra vez, porque esa es la prioridad, ¿sí? Entonces, prioridad para nosotros es parecernos a Jesús, ¿sí? Por sobre todas las cosas. Amén. Ya los dones, los talentos, bueno, eso también se añade, porque son herramientas para servir a Dios, ¿sí? Pero no en todo podemos funcionar. Amén. Hay un área específica. Por eso ustedes se fijan, a Adán se le entregó un área. En este caso, bueno, a Adán se le dio el mundo, ¿sí? Entonces así también a nosotros, ¿verdad? Dios nos va a establecer en un área, ¿sí? Como a Adán. Eso es cuando ya estamos sirviendo. Entonces, en este caso, pues Adán viene a ser como el pastor, ¿sí? Fue formado, ¿sí? Y establecido en su área de trabajo, o sea, en la iglesia. Y él estaba trabajando ahí, y mientras está trabajando, entonces fíjense, por eso decía, son dos principios: la formación y el servir en la visión, ¿sí? Pero eso ya lo vamos a ver, yo creo, leer la otra semana, si Dios quiere, ¿verdad? Ya el trabajo en la visión, que si no está trabajando en la visión, no se le pueden dar ayudas, amén, porque las ayudas son para eso, para trabajar en la visión. Bueno, entonces más o menos eso fue lo que vimos la semana pasada. Entonces el enfoque fue la prueba, ¿sí? El método de Dios para formarnos, para servirle. Bueno, ahora, quiero ver ahora cómo Dios también utiliza la iglesia para formarnos, amén, ¿sí? Y bueno, vamos a una escritura. Por ejemplo, Salmo 92, 12. Bueno, esto ya lo hemos mencionado varias veces. Bueno, ustedes saben esto también. La iglesia es un vientre, ¿sí? Ese vientre está para producir propósitos de Dios, ¿sí? Producir en base a una visión, producir obreros, ¿sí? O gente que tenga la aspiración a servirle, amén. Y es algo que uno tiene que orar mucho, ¿sí? Como pastores, uno tiene que orar mucho, Señor, pon en el corazón de tu pueblo el deseo de servir, ¿sí? Y obviamente es algo que uno tiene que estar como que marcando mucho, ¿sí? No es el mensaje de siempre, ¿verdad? Pero siempre tratando de motivar al servicio. Y entendamos lo que es servicio, ¿eh? Servicio no es solo activismo, ¿sí? Implica muchas cosas, amén. Dios nos puede decir, fíjense, por ejemplo, hay un momento donde el apóstol Pablo, ¿sí? Y se imagina un misionero no evangelizando, ¿cómo se sentiría? ¿Sí? Bueno, hay un momento donde Pablo anda en la obra misionera y el Espíritu Santo le dice: no vas a ir para allá, y lo detiene, ¿sí? Y pues no tendría lógica eso, ¿no? O sea, soy evangelista y me tienes encerrado, ¿sí? Bueno, así lo tenía Dios y no, ahí te vas a quedar y te vas a esperar. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo le prohibió predicar en ese lugar. Eso es por muchas razones, ¿sí? Que a lo mejor lo vamos viendo ya más adelante, ¿verdad? Pero hay áreas específicas también para nosotros. Y entre más vamos creciendo, espiritualmente hablando, como pastores, esa área también va creciendo, ¿sí? O sea, se nos va asignando más tierra o más territorio, ¿sí? Por eso esto no hay límites, hermanos. Todo está dentro, siempre y cuando esté dentro de su voluntad. Pero sí se puede crecer a más, amén. O sea, por ejemplo, un pastor de Dios, ¿sí? Genuino, pues él fue fiel en la casa, fue fiel como oveja, ¿sí? Fue fiel en alguna responsabilidad que se le dio, ¿sí?
No estoy hablando de un liderazgo todavía, estoy hablando de una responsabilidad. No sé, poner la cámara, por ejemplo, ¿verdad? O su día de aseo, ¿sí? Todo en esa responsabilidad se le dio, fue fiel en eso, ¿sí? Fiel en esa responsabilidad y obviamente mostrando un compromiso en la iglesia, ¿sí? Porque no tendría sentido alguien que aspira a servir en la iglesia y no se compromete con la iglesia, ¿sí? Entonces, o servir a Dios sin comprometerse con su pueblo. Entonces, dice el pastor Matías, cuando alguien está en todo, ¿sí? O sea, más allá de lo normal o de la gente común, es porque se quiere algo, ¿sí? Entonces, alguien que está más allá de lo común, pues, o sea, gente, por ejemplo, gente dominguera, ¿no? Que a lo mejor sus trabajos o cosas así, eso es justificable, ¿verdad? Los trabajos, la salud, no sé, ¿verdad? Cosas de ese tipo o cosas así, ¿sí me explico, verdad? O cuando ya se es muy anciano y ya depende de que lo muevan. Sí, bueno, uno no va a estar encima de esa gente, ¿verdad? ¿Y por qué no vienes? Pues es un anciano. Sí, necesita que lo muevan y entre semana a lo mejor los que lo mueven no pueden. ¿Sí me entiende? O está enfermo, está en cama, pues no se le va a decir, no tienes fe, levántate de ahí. Sí, o sea, hay que tratar de ser más conscientes en ese sentido, ¿sí? Pero cuando se puede y no se quiere, eso es muy diferente. Amén. Entonces, cuando alguien puede y solamente muestra un esfuerzo muy mínimo, pues uno puede decir, ese no quiere más, ¿sí? Pero cuando alguien que puede y da un esfuerzo doble, pues ese te está diciendo, yo quiero algo más. ¿Sí me explico? Entonces ya después vas viendo sus motivaciones y muchas cosas, ¿verdad? Pero eso te dice mucho. Amén. Entonces ya cuando alguien está sirviendo en la iglesia, por ejemplo, ustedes tienen, bueno, pues ustedes son servidores, ¿sí? Siempre de ellos se espera más. Siempre, ¿sí? Yo le decía a un grupo de ahí en la iglesia, que son de los que sirven ahí, yo les decía, en ustedes son en los que más me puedo apoyar, ¿sí? O sea, para hacer algo, piensas primero en los servidores, ¿no? O en el grupo que apoya en la iglesia, ¿sí? Antes de decirle a alguien más. Y yo decía, pero también, pues de ustedes uno espera más, ¿sí? O sea, ¿por qué? Pues porque eso es lo normal, ¿sí? Entonces alguien que está siendo fiel en esas responsabilidades, porque son responsabilidades, sí, que el aseo, que la música, cada quien en el área donde se les dé esa confianza o esa responsabilidad. Si está siendo fiel, entonces Dios lo pone en algo más, sí, y a lo mejor ya no nada más es un servidor o alguien que está de apoyo en algún área, sino que un día Dios le dice a los pastores, ese yo lo quiero como líder, ¿sí? Y lo vas a establecer en esta área. Y esa va a ser su área. Suponiendo, ¿no? La alabanza no, porque aquí hay muchos de alabanza. No sé. Encargó la escuela dominical, pero no la de niños, ¿sí? El discipulado, pues. Tú vas a ser el maestro del discipulado, ¿sí? Dios a ti te va a decir quiénes van a ser tus apoyos en esa área. Tú te vas a apoyar en tales y tales porque ellos tienen el llamado, tienen la gracia ahí. Entonces, pues dales oportunidad a ellos también, pero esa es tu área de trabajo, ¿sí? Tú te vas a encargar del discipulado, ¿sí? Es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, su servicio o su responsabilidad, o por su responsabilidad, que fue fiel, pues se le encomendó algo más. Entonces esa persona ya tiene más autoridad, si no nada más ante los hombres, sino espiritualmente también. Amén. Y por consecuencia tiene más respaldo de Dios si es fiel, ¿sí? Entonces esa persona sigue siendo fiel, ¿sí? Humilde, no sintiéndose más que los pastores ni más que nadie, sino haciendo su trabajo. Entonces Dios le va a confiar más y Dios va a decir, bueno, ya no nada más lo quiero en un área de la iglesia. Es lo mismo que le pasó a Pablo y a Bernabé. Un año eran maestros, ¿sí? Y profetas dentro de Antioquía. No eran los pastores, eran parte de los que trabajaban ahí, ya eran líderes, ¿sí? Pero durante un tiempo ellos estuvieron sentados, pero por su fidelidad probablemente, bueno, no más seguro, se les dio un área de trabajo.
Entonces ya después de eso Dios dice, quiero que Bernabé y Saulo, ¿sí? Los voy a enviar y quiero que los aparten. Entonces ya no nada más se les dio un área, se les dio pueblo, ¿sí? Entonces ese ya es un envío, amén, donde ya estás funcionando dentro del ministerio. ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí? Entonces por eso no es nada más porque puedo, o porque tengo habilidad, o porque yo digo que sí la hago, o qué chiste tiene, ¿sí? No, es por eso acuérdense de Moisés. ¿Qué se dice de Moisés? Él fue fiel en toda la casa, ¿sí? Entonces es desde abajo esa fidelidad. Entonces Josué lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo lo describe la Biblia? Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, ¿sí? Y así, si nosotros somos fieles ahí, pues crece. Y entonces Dios va a decir, bueno, ya no nada más vas a ser pastor de un grupo de familias, vas a ser pastor de una colonia, ¿sí? Y aunque esa colonia no se congregue toda, ese hombre o esa mujer tiene autoridad espiritual en esa colonia, ¿sí? Y si es fiel, se le extiende más. Y entonces Dios le va a decir, esa región es tuya. Tú ahí vas a orar y yo te voy a decir qué hacer. ¿Qué trabajo tienes que hacer? ¿O qué espíritu está en esa área? Y si crece, pues más. Y eso se puede. Ya cuando crece a un grado pues ya grande, puede tener autoridad sobre naciones. Y sí dice así la Biblia, ¿sí? Salmo 2, Apocalipsis, cuando dice que cuando habla de Jezabel, al que venciere, dice, le daré autoridad sobre naciones. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, es cuando ya Dios nos da o le da la bendición a ese pastor, que obviamente ya llegó a una dimensión mayor, ya sea que él ande de un lado a otro o que él esté enviando gente de un lado a otro. Entonces quiere decir que su autoridad se extendió. Entonces se puede, ¿sí? Pero todo empieza estando ahí sentado, amén, siendo fiel en todo y en responsabilidades pequeñas a comparación de esas grandes, ¿verdad? ¿Sí me entiende eso? Entonces, ¿por qué Moisés tuvo una autoridad tan enorme, fiel en toda la casa? Entonces, hay que tener la aspiración a mucho, hermanos, amén. Pero, como decía el pastor Matías, ¿no? Con una gran visión, pero con la escoba en la mano, ¿sí? Pero no se quede con la escoba en la mano toda la vida, ¿sí? Tenga la aspiración a más, porque hay más, amén. Entonces, en el caso de como estamos viendo a Adán como un pastor, que era el pastor del mundo en ese momento, o al menos del mundo conocido, pues él podía ir de gloria en gloria también. Pero bueno, entonces el principio es la formación, amén. Entonces ya vimos la formación por las pruebas, ahora la formación en la iglesia. Ahora sí, ese Salmo 92 donde estábamos, o donde íbamos a empezar. Salmo 92, 12. Dice ahí, el justo florecerá como palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Y el versículo que sigue, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Entonces, versículo anterior dice que crecerá, ¿sí? Pero crecerá plantado en los atrios de Jehová, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que nuestro crecimiento es en los atrios de Jehová, que es la iglesia, ¿sí? Y usted sabe bien que todo lo que está en la Biblia siempre tiene un porqué, ¿sí? Entonces, si ahí dice como palmera, sí dice como palmera, ¿no? A ver, no me equivoqué. Sí, va a florecer como palmera, ¿sí? Bueno, pues la palmera, usted sabe, pues su raíz es muy fuerte, son como puros pelos así, pero gruesos. Entonces, por eso se habla, ya cuando un huracán es muy fuerte, pues es muy difícil que una palmera se desarraigue, ¿sí? Se dobla, se pandea, pero no se sale a la tierra. Y es todavía más fuerte cuando está pegada a otras palmeras, porque sus raíces se entrelazan, ¿verdad? Y se amarran hacia la tierra. Entonces, cuando está hablando de florecerá como palmera, está hablando de gente muy firme, muy arraigada en las cosas de Dios, ¿sí? O sea, no niños fluctuantes, sino gente bien plantada, ¿sí me explico? Y lo dice como cedro, pues está hablando de una altura muy grande,
Bueno, eso se da aquí adentro, ¿sí? Entonces la iglesia no es el club social, ¿sí? No es el a donde nada más donde paso el tiempo porque no hay nada que hacer. Sí, no, la iglesia es un vientre, ¿sí? Es un vientre. Entonces, cuando hay una visión en el pastorado, lo que está haciendo la enseñanza del pastor y de los que ya sirvan ahí es producir esa visión en la gente. ¿Sí está claro, mis hermanos? Entonces, la iglesia es un lugar de formación, ¿sí? Por eso desde los detallitos o las responsabilidades muy pequeñas que se nos dan, ya ahí Dios nos está formando, ¿sí? Entonces es pensar, si soy fiel en lo poco, voy a ser fiel en lo mucho, ¿sí? Por eso no le dé coraje, que porque a mí no lo grande, ¿no? O porque a él sí lo grandote, ¿sí? O no, yo cómo voy a andar cargando bocinas, o cómo voy a andar cargando o echándole gel a la gente. Sí, a mí pónganme a predicar, ¿verdad? Yo soy más para predicar, yo soy más para la campaña. A mí que me ponen esas cosas. Hace años ya fuimos hace ya cuando empezábamos, era como una misión, una colonia. Era una misión, un pasillito, el patio. Bueno, ya sabes, las casas tipo las de jacarandas, es un pasillo, ¿verdad? El patio. Bueno, ahí se hacían reuniones en esa casa. Y había gente, muchos eran pues ya de añales en el evangelio. Entonces estaba una cosa fea ahí, porque era puro estar examinando al pastor, no recibiéndole. Entonces pues a mí me tocó ir a predicar ahí una que otra vez. Y había una persona, pero soberbia, hermanos, ¿sí? Entonces ya después vas a pensar, ¿cómo puede ser con este grupito que ni siquiera es su iglesia? ¿Sí? El pastor se apoya en él porque pues, sabe predicar, ¿sí? Pero ni es su iglesia, es un grupito de algunas 10 personas. ¿Cómo puede sentirse tan arrogante? ¿Sí? Qué feo, ¿verdad? Entonces eso todo el mundo está propenso, pero ¿cómo es posible? Sí, con algo así, se imagina con 100 miembros. Y si fuera el pastor, porque él no era el pastor, ¿sí? Entonces no, esa persona me platicaba el pastor, decía, no, bien tremendo, dice. Entonces yo decía, ¿por qué da lugar? Entonces decía, cuando vamos a la campaña, porque ellos iban a evangelizar, él no cree que agarra bocinas y agarra esto. Si él nomás agarra su Biblia y se baja de la camioneta y esperando que todo se acomode. Entonces uno dice, no, pues está mal, está exageradamente mal. Y estamos hablando de gente de años, ¿sí? De muchos años en el evangelio. Y bueno, pues pasaron muchas cosas que ya va a ser chisme después. Mejor no le digo. Para orar, ¿verdad? Para orar, sí. Bueno, otra escritura, 1 Samuel 2:26. Para orar, pues. Esa misión cerró. Después el hermano Matías nos agarra a carrilla, pero eso se lo platico después. 1 Samuel 2:26. Decía que esa me la había echado yo. Tú te echaste esa misión, decía. 1 Samuel 2:26. Bueno, ahí es nada más para reforzar lo mismo. Usted sabe bien que hay muchas escrituras. Bueno, de eso ya se habló en los temas anteriores, ¿verdad? Como el crecimiento está en la iglesia. Dice, el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Jehová. Era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Bueno, ahí dice que la mamá lo llevó al templo, ¿sí? Y entonces dice eso, él empezó a crecer. Entonces, ¿dónde se dio ese crecimiento? En el templo, amén. Entonces, en la casa de Dios, ¿sí? No pensemos que porque veo las transmisiones, porque veo los videos, es suficiente, ¿sí? No nada más es oírlo, ni nada más la información que recibo. Cada vez que uno viene a la iglesia, uno recibe una impartición, ¿sí? Y lo otro en que me informa y me sirve, ¿sí? La impartición me activa, o sea, me habilita para hacer lo que se me está diciendo. Amén. Entonces, por eso tengo que estar aquí. Y aparte de eso, se ve compromiso, responsabilidad. Entonces, si usted es servidor en Pan de Vida, de usted se espera más, ¿sí? Grábeselo en su mente. Amén. Y eso es normal. Bueno, entonces, ¿cómo es que se hace crecimiento dentro de la iglesia? Bueno, vamos a ver
3 puntos, nada más. Uno de ellos se hace mucho más grande, pero ese no lo quiero ver yo tanto. Bueno, me gustaría que Jocabet nos apoyara con eso. Bueno, no ahorita, ¿verdad? Ya en el transcurso de los martes, ¿sí? Porque se refiere a principios y a fundamentos que se dan dentro de la iglesia, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo es que se da ese crecimiento o esa formación dentro de la iglesia? Bueno, uno es por medio de la enseñanza de los ministros. Y eso pues está en Efesios 4, 11 al 14, donde habla de los 5 ministerios. Entonces, si está hablando de enseñanza, pues está hablando de los principios, ¿sí?, que se dan dentro de la iglesia, ¿sí? Principios como el que ya dije, el compromiso. Principios como la oración. Principios como la honra, ¿sí? Principios como el servicio, como la obediencia, ¿sí? No sé, la cruz, ¿sí? Y varias cosas, ¿sí?, que también se nos van a enseñar. Amén. Entonces, para que no se va a perder nada, ¿sí? Entonces, todos esos principios, si nosotros no los hacemos nuestros, ¿sí?, no vamos a ser formados. ¿Sí me entiende esto? Entonces, acuérdese que la formación la da la prueba y los dan aquí, ¿sí? Entonces dice Efesios 4, 11 al 14. Bueno, eso es para que entendamos cómo es que por medio de la enseñanza de ministros. Bueno, usted sabe que la necesidad de esos 5 ministerios, ¿verdad? Y pues ahí no lo confirma. Dice, y él mismo constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y síguele hasta el 14. A fin de perfeccionar. Bueno, ya entendimos que es perfeccionar, ¿verdad? Es madurar, ¿sí? O completarnos, ¿sí? Entonces, la administración, o sea, la impartición, la enseñanza de los ministerios que hay dentro de la iglesia nos perfeccionan, ¿sí? Por eso no todo puede ser evangelismo, ¿sí? Ni no todo puede ser maestro. Tiene que haber pastor, ¿sí? Tiene que haber profetas. Tiene que haber una visión pues apostólica, si no es que un apostolado ahí, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque eso nos va moldeando, ¿sí? Porque el pastor tiene una gracia, más paciencia, más no sé, ¿sí?, más dar tiempo, más suavizar las cosas. Es un papá, ¿sí? El profeta no. El profeta es más desesperado, ¿sí? El profeta es más demandante, ¿sí? Es más directo, amén. Y pues porque hay un celo que es por la gracia que tiene, amén. No es todos van al infierno, como extremos de gente no formada, ¿sí? Porque el profeta tiene que tener un carácter muy formado y muy formada su lengua, ¿sí? Por eso el profeta lo tratan mucho ahí. Y si es muy bueno para, ¿sí?, le van a pasar muchas cosas donde se tiene que callar. Y si no se calla, le va a ir mal, ¿sí? Para que aprenda a cerrar más la boca, ¿sí? Los profetas, los evangelistas, cuando aquí nos predican evangelistas, pues nos hablan del sacrificio de Jesús o nos motivan a evangelizar, ¿sí o no? ¿Verdad? Los maestros igual nos desmenuzan más la palabra, ¿sí? Nos echan más fundamento, ¿sí? Y así, ¿verdad? Los apóstoles pues nos amplían el panorama, ¿sí? Nos hacen ver un panorama más amplio, nos sacan de un estado a otro, o sea, es algo más tremendo, amén. Pero todos son importantes, ¿sí? Porque todos son necesarios, ¿sí? Y todos tienen funciones distintas. Por eso no es que uno sea mejor que el otro, es que todos son necesarios, ¿sí está claro? Entonces, esa administración y esa enseñanza nos va moldeando, ¿sí? Pero ese moldearse, yo tengo que ser muy manso, usted lo sabe, ¿sí? Porque no nada más es oírlos, amén. Esto lo hablo mucho, bueno, más en las transmisiones o allá en la iglesia. Hace una vez íbamos a Monterrey, Héctor y yo, siempre lo digo porque se me quedó bien grabado. Yo creo que no fui yo, fue Dios el que se lo dijo a Héctor. Pero íbamos platicando porque íbamos a Monterrey. Y ya mientras íbamos, pues íbamos viendo muchas cosas. Entonces yo le decía, es que para ser un hijo espiritual te tienes que dar todo, ¿sí? O sea, es darte totalmente, ¿sí? Y pues dentro de esa plática, pues no sé si en ese momento lo dijimos o ya después, se me venía mucho el proverbio que dice, dame, hijo mío, tu corazón,
¿sí? Y anden tus ojos por mis caminos. Entonces uno puede decir, pues es Dios hablando, ¿no? ¿Verdad? Y sí, pero literalmente es un papá hablándole a su hijo, ¿sí? Entonces, dar el corazón a un padre, para empezar hay que identificarlo, ¿verdad? Que a veces eso ya nos cuesta demasiado, ¿sí? Cuando ya lo identifica y dice, ese es mi padre espiritual, ¿sí? Ahí está mi bendición, ese es el portador de mi herencia, se administra mis promesas, de aquí me agarro, ¿sí? Entonces, aparte de eso es darle el corazón, y eso no es te recibo en mi corazón, ¿sí? No, es darle la voluntad, ¿sí? Entonces es la obediencia, ¿sí? Por eso yo no puedo tener mis ojos en sus caminos si no doy mi voluntad. Entonces es lo mismo aquí. Pues la iglesia tiene padres, son los pastores, ¿sí? Usted y yo no vamos a atender a la enseñanza de los pastores si no damos el corazón. Y dar el corazón es dar la voluntad. Entonces yo puedo recibir, imagínense Judas, hermanos, ¿sí? Ese tenía todo, era Jesús. ¿Sí? Nosotros necesitamos los 5, ¿sí? Y para que se den cuesta mucho. Pero él tenía la plenitud de Dios al lado de él. Era Jesús mismo, ¿sí? Ya la plenitud de Dios no se da en un hombre, se da en un cuerpo, que es la iglesia. Eso dice la Biblia. Pero toda la plenitud de Dios era en Jesús, dice la escritura también. En él habita corporalmente la plenitud de la deidad, ¿sí? O sea, era Dios entre ellos. Acá no, ¿verdad? Acá es ya eso en un cuerpo, no en un hombre. A pesar de eso, pues ¿qué pasó? Lo traicionó, le robaba, ¿sí? Entonces, por eso no es nada más tener y oír, ¿sí? Hay que dar el corazón. ¿Sí está claro eso? Entonces, eso a veces cuesta mucho, porque ceder la voluntad. Es como soltarte, fórmenme, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Eso es lo que voy a hacer. ¿Cómo lo tengo que hacer? Así lo voy a hacer. Amén. Y uno a veces se complica mucho la existencia. Y yo le decía, creo que a Jocabet, el problema es cuando uno siempre se justifica y siempre presenta argumentos. Eso es un error. ¿Sabe por qué? Porque esa es la forma de justificar desobediencia, ¿sí? Entonces, siempre que se nos dice algo y rápidamente presentamos argumentos, aguas. Cuando la orden es correcta, ¿verdad? Cuando la instrucción que se nos está dando está aquí, ¿sí? Entonces yo le digo a Jocabet, ¿verdad? Fíjate, cierta persona o fulano y tal, ¿sí? Siempre que uno enseña algo, se acerca y se justifica. No, es que por eso, ¿sí? Y uno dice, o sea, su justificación me está diciendo no lo voy a hacer. ¿Sí me entiende? Por más que llore y diga, no, es que por esto y por lo otro, uno por dentro dice, lo que está diciendo es no lo quiero hacer. Amén. Entonces no es así. Y entonces a veces uno se complica mucho la vida porque se nos enseña algo, se nos aconseja algo, inmediatamente uno saca el argumento. Y yo le daba un ejemplo a Jocabet de cierto consejo que a mí me dio el hermano Matías hace poco. Hace poco nosotros fuimos a visitar a unas personas en otra ciudad. Entonces uno dice, pero son así, como el sacrificio que está haciendo por gente que uno sabe no lo va a hacer. O sea, no va a atender a lo que le digan, ¿sí? Entonces yo decía, bueno, pues viendo eso, pues yo me sacrificaría por alguien que sí. Amén. Entonces yo le dije, ¿sabe qué, hermano? Al pastor Matías, ¿verdad? Yo le dije, quiero ir a visitar fulana y tal, pero estamos hablando que son como 30 horas de camino. Pero yo dije, no, pues si él lo hizo, pues yo también. ¿Usted cómo ve? Le dije. Y entonces él me dijo, no, tú no te muevas, ¿sí? Tú espérate aquí, no te muevas. Y entonces, ¿sabe qué? No, en ese momento se me vino, pero se me vino después. ¿Y porque él sí fue? ¿Sí me entiende? Entonces no tuve una lucha interna de que no, yo reprendo esto. Simplemente dije, bueno, pues yo voy a hacer lo que me está diciendo, ¿verdad? No tengo ningún problema. Entonces yo le decía a Jocabet, si uno puede presentar ese argumento, o sea, le daba ese ejemplo, ¿verdad? Y decir, bueno, ¿y por qué sí? Él sí. Porque él sí se esforzó por alguien que uno sabe, ni siquiera le va a hacer caso, ¿sí? Entonces, eso ahí es donde uno dice, ¿para qué te la complicas?
te están diciendo espérate, espérate, y ya. Aunque no lo entiendas, y presentes tu argumento y que sea pues válido entre comillas. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Esas son cosas ya muy, pues no sé si decir muy obvias o muy fáciles de hacer, ¿verdad? Pero a lo mejor hay cosas más complicadas donde nos pueden decir, por ejemplo, yo le estoy hablando de que si tú eres un servidor, de ti se espera más, ¿sí? Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Pues yo tengo que dar más, porque eso es lo que me están diciendo. Y ya. Ya ven, como si es fácil, ni modo, ¿verdad? Por más que quiere uno evitar esas palabras, ¿verdad? ¿Sí está claro, mis hermanos? Y así es en todo, ¿sí? Claro, ¿verdad? Hay cosas en las que uno sí batalla y no puede decir uno que no. Donde sí das, o sí como que, ay, no, es que eso no me parece, ¿sí? O, y es que eso no lo entiendo, o no estoy tan de acuerdo, amén. Pero si usted ha dado el corazón, usted presta atención a esos caminos, a lo que le están enseñando. Por eso dice ese proverbio, ¿sí? Dame tu corazón y anden tus ojos por mis caminos. Porque si no doy el corazón, yo no pongo mis ojos en eso que se me enseña. Amén. Bueno, entonces eso ya está claro, ¿verdad? Entonces Efesios, ¿dónde estamos? A fin de perfeccionar, madurar, ¿sí? Y fíjese, aquí está hablando el apóstol Pablo, hace algo general, O sea que esto no es nada más la visión de pan de vida, de gloria postrera o de arca del pacto. Esto debería ser en todo el cuerpo de Cristo, ¿sí? A fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio. Si se da cuenta, quiere decir que la iglesia debe producir gente al ministerio. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y no le seguimos hasta el 14. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto o maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, lo mismo, madurez, para que ya no seamos niños fluctuantes, o sea, gente no como palmera, arraigada, ¿verdad? Sino que el viento sí nos va a desarraigar, llevados por doquiera viento de doctrina. Viento es espíritu, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Bueno, entonces la formación por la enseñanza, ¿sí?, nos va a llevar a madurar, ¿sí? Para yo recibir la enseñanza tengo que dar el corazón, ceder la voluntad a lo que se me está predicando. ¿Está claro, mis hermanos? Cuando obviamente es de Dios, ¿verdad? Bueno, entonces si eso lo entendemos y lo hacemos, no nos va a costar mucho las cosas. Amén. Entonces aquí es donde se van a enseñar esos principios que ya mencionaba, ¿verdad? Entre otros. Amén. Bueno, trate de prestar mucha atención a esos principios que se nos van a estar enseñando. Sí, son cosas, a veces, algunas muy básicas y otras que son parte de, sí, que las vamos a vivir o a hacer toda nuestra vida. Bueno, entonces, ¿qué más usa Dios dentro de la iglesia para formarnos? Bueno, una es la enseñanza, que es lo que ya mencioné, la enseñanza de los ministros. Otra, las imparticiones de esos ministerios. Romanos 1:11. Las imparticiones. Bueno, no sé si recuerden esa enseñanza de la impartición, pero impartir, ¿sí? Impartir es transmitir lo que Dios le ha dado a esa persona, ¿sí? Bueno, entonces, obviamente eso se transmite ya sea por la oración o por la simple palabra o el consejo que se da. Se está transmitiendo algo o impartiendo, ¿sí? No es lo mismo informar e impartir, Entonces, fíjense lo que dice ahí. Es el apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Dice, porque deseo veros y comunicaros. Esa palabra es impartirles, ¿sí? En otras muchas versiones lo dice. Porque deseo impartirles algún don, ¿sí?, espiritual. Y esto es importante. Fíjense lo que dice ahí. A fin de que seáis confirmados, ¿sí? Otras versiones es afirmados, ¿sí? O no sean niños fluctuantes. Amén. Sino que estén bien afirmados en el Señor. Bueno, ahí está diciendo que la impartición que Pablo quería llevarles era para afirmarlos. Entonces, ¿dónde les iba a dar eso? Pues eso era en la iglesia. Entonces, cuando Pablo iba a llegar a ese lugar, que les iba a predicar y les iba a transmitir una impartición, eso los iba a afirmar.
Entonces, si estamos buscando el crecimiento o el afirmarnos en Dios, que es una sinónimo de madurez o de crecimiento, y que eso se da aquí en la iglesia, entonces yo tengo que buscar la enseñanza y la impartición. ¿Sí está claro eso? Sí, porque la impartición nos afirma. Amén. Esto ya se los he dicho, creo. A mí, ya en el pastorado, cuando uno empieza o te avientan, siempre es un miedo, ¿verdad? Sí, miedo de muchas cosas. A regarla, que si es de Dios o no es de Dios, o yo no puedo, yo no sé. Tantas cosas que pasan por la mente, ¿verdad? Cuando se nos da un ministerio o un pastorado. Yo recuerdo, y yo lo dije el primer domingo que estuve en Gloria Postrera, fue cuando ya me presentó el hermano Matías como el pastor ahí. Yo les dije, a mí hay dos cosas que me dan mucha confianza, ¿sí? Pues una es la oración, ¿verdad? Yo sé que si busco a Dios en oración, Dios me va a ayudar y me va a dar sabiduría para hacer lo que Él quiere. Y dos, la impartición, ¿sí? La impartición de mis pastores, porque yo estoy consciente de mi incapacidad, ¿sí? Yo estoy consciente que yo no puedo hablar, estoy consciente que no puedo llevar la obra de Dios. Pero a mí me da seguridad que hay personas que me pueden impartir o transmitir algo, ¿sí? Y eso que me transmiten me da capacidad. Entonces, eso hermano, entiéndalo, ¿sí? Porque si eso no lo entiende, se le va a subir. Va a pensar que es por usted todo, ¿sí? Y no. Sí, hay muchas cosas que sí, es algo, un talento de Dios, pero mucho de lo que uno tiene es la impartición. O sea, es algo que nos está cayendo constantemente. Acuérdense de Josué y de Moisés. Josué en la guerra, pero Moisés era el que levantaba las manos. O sea, él estaba asegurándole una victoria. Si él bajaba las manos, aunque Josué fuera muy ágil, no iba a poder. Entonces él necesitaba las manos de su Moisés, que las tuviera levantadas, ¿verdad? Para poder transmitirle algo. ¿Sí me entiendes? Por eso lo vuelvo a decir, somos un cuerpo. Amén. Entonces cuando usted empiece a ver un fluir de Dios, ¿sí? En su vida, usted acuérdese, hay imparticiones, ¿sí? O cuando usted se vea muy inseguro, que diga, no, yo no la hago para esto, o a mí para qué, no, yo estoy bien sacatón, o usted tenga confianza, no. Sí, hay imparticiones. Yo nada más tengo que conectarme, sí, dar mi corazón ahí, porque si lo hago y soy obediente, entonces me va a firmar esa impartición. ¿Está claro, mis hermanos? Bueno, entonces la impartición nos afirma, ¿sí? Eso es dentro de la iglesia. Lo triste es cuando no hay imparticiones, ¿sí? Porque también se da, ¿sabe cómo se da la impartición? ¿O cómo es que uno puede impartir? Uno tiene que vencer, ¿sí? Entonces un pastor que no ha peleado o no ha vencido batallas no puede impartir. Puede informar, pero no impartir. Amén. Entonces, por eso es necesario la prueba. Otra vez vuelve uno a lo mismo, ¿sí? Voy a leer una escritura. En Mateo 16, es donde habla de Pedro, cuando negó al Señor. Pero quiero que vea lo que dice después. Mateo 16, 22. Bueno, es cuando el Señor anuncia su muerte y pues Pedro ahí se resbaló, ¿sí? Regañó al Señor, porque así dice una versión más pegadita al original. Dice que lo exhortó, o sea que se fue al baño el apóstol Pedro, se la bañó. Pero bueno, dice entonces Pedro, tomándolo aparte, o sea al Señor, comenzó a reconvenirle. En la otra versión dice, lo empezó a exhortar. ¿Se imagina qué feo, no? Diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. La otra versión dice, de ninguna manera lo permitiré. Sí, el Pedro, ¿verdad? Está tremendo, ¿no? De ninguna manera esto te acontezca. Se le hizo fácil. Dice, pero él volviéndose dijo, por eso la reacción del Señor, ¿verdad? Si no le dice, no, que exageró el Señor, ¿verdad? No, es que lo estaba regañando y le está diciendo, yo no voy a permitir que eso te pase. Pues por eso la reacción de Jesús.
Pero él volviéndose dijo: Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones... Bueno, eso no era. Bueno, pues ya, se queda con eso. No se crea, no sé si era ahí o en otra, pero es donde dice que Satanás lo pidió para zarandearlo. Esa escritura es. Si se acuerdan, me la dicen. Pero bueno, eso estuvo bueno también, ¿verdad? Bueno, dice una escritura que viene Jesús con Pedro y le dice, ¿verdad? Satanás te pidió para zarandearte, sí, como a trigo, dice. Pero yo he rogado por ti que tu fe no mengue, dice. Y entonces le dice el Señor esto: pero una vez vuelto tú, ve y confirma a tus hermanos, ¿sí? Entonces, fíjese lo que hace el zarandeo, ¿eh? El zarandeo es la prueba, ¿sí? El padecimiento. Amén. Bueno, ese padecimiento, lo que iba a hacer con Pedro era, cuando dice ahí, una vez vuelto, eso es conversión, ¿sí? Sí sabemos que es conversión. Conversión es un cambio diario de mentalidad y de hábitos. Amén. Usted se arrepintió un día, ¿sí? Y nació de nuevo. Eso fue una sola vez. Pero la conversión es siempre, ¿sí? O sea, es algo progresivo que va hacia arriba. Entonces, el zarandeo que Dios le iba a permitir a Pedro era para que él se convirtiera, o sea, para que se transformara. Por ejemplo, de ser enojón, o por ejemplo, que enseñó Juan el domingo, de ser respondón, o que por la primera, ¡fum!, ¿sí?, a templanza. Eso es conversión. ¿Sí está entendiendo eso? Entonces, de ser muy desesperado a ser paciente, es convertirse, ¿sí? Entonces, eso fue lo que hizo, o lo que le está diciendo Jesús, ¿sí? Dice: vas a ser zarandeado, pero cuando te conviertas, o después de esta zarandeada que te va a transformar, ahora vas a ir con tus hermanos y los vas a afirmar. ¿Sí me está entendiendo? ¿Cómo los afirmó el apóstol Pablo en lo que leímos en Romanos? Con la impartición. Entonces, ¿qué hace el zarandeo? ¿Sí? Bueno, el zarandeo nos da capacidad para impartir y confirmar a los hermanos. Por eso no todos imparten, informan, pero no imparten. Y desgraciadamente esto escasea mucho en la iglesia, porque la iglesia tiene buenos predicadores, ¿sí? Tiene mucho, ¿cómo? Tiene teólogos, doctores en divinidad, ¿sí? Tiene gente muy estudiada, muy preparada, muy informada, ¿sí? Gente muy famosa, pero no tiene quien pueda impartir, ¿sí? En la mañana decía Jessica en la transmisión que ella conoció un pastor que muy poderoso hace muchos años, pero que Dios se lo mostró en el tiempo actual muy decaído, muy destruido, todo, ella decía, todo abollado, decía Jessica, ¿sí? Todo golpeado, pues, ¿sí? Entonces yo cuando la escuché decía, las coberturas, ¿sí? Las imparticiones no las tiene. Amén. ¿Sí me está entendiendo, mi hermano? Entonces, dentro de la iglesia hay enseñanza que nos forma y hay imparticiones que nos afirman. Amén. Esas cosas son necesarias. Y número 3. El 3 es así, lo vamos a entender todos, ¿sí? Porque eso es más común. No aquí, ¿verdad? Vamos a 1 Corintios 11, 18. ¿Qué más nos forma en la iglesia? También esto es necesario. 1 Corintios 11, 18 y 19. Fíjese lo que dice. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, o sea, dos visiones. Yo veo las cosas de una forma, yo las veo de otra, ¿sí? Y fíjese lo que dice Pablo, y en parte lo creo. Síguele. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones o diferentes formas de sentir, ¿sí? Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Entonces, esas disensiones o esos roces, ¿sí?, definen a la gente, ¿sí? O exponen quién está aprobado y quién no. ¿Sí me está entendiendo eso? O sea que esas cosas son necesarias, ¿sí? Dicen allá en la iglesia, ¿verdad? Cada quien tiene una lija, ¿sí? Pero cada quien es lija de alguien. Amén. Entonces, yo les digo ayer a los hermanos, ¿verdad? Cuando decían eso, ahí en el arca, decía, pero dependiendo de nuestra condición, es la lija que nos va a tocar, ¿sí?
o el pulidor. Si venimos muy mal, pues al lado de nosotros viene una lija muy asperosa, sí, que va a raspar con todas sus ganas, porque solo así se quita ese óxido que traemos, ¿verdad? Ya cuando usted y yo vamos ya más, se nos está quitando ese cochambre, pues ya Dios no necesita mandarle una super lija, ¿verdad? Ya le mando una de agua, grado unos 120 o algo así más, o sea, ya más ligerita, una lima de esas de uña, sí, donde ya no la siente tanto, sí. Pero si venimos muy oxidados, muy por sin ningún lado, pues su lija va a estar bien tremenda, ¿sí? Entonces ya sea que le toque una lija tremenda o que usted sea la lija tremenda de alguien más, ¿sí? Porque también se da, no piensen, mi lija es bien tremenda, ¿sí? Porque algún otro va a decir, esa lija es bien tremenda. Sí, está claro, mis hermanos. Bueno, esas cosas no deben de abundar, pero cuando se dan, definen, o como decía Juan, exponen quién realmente está aprobado, o sea, quién realmente está creciendo, porque esas cosas se dan hasta en las mejores iglesias, ¿sí? En todos lados hay de eso, ¿sí? En todos lados va a haber gente que no está de acuerdo, ¿sí? Pero que eso no abunde, amén, o que no sean puras divisiones, ¿sí? O puros pleitos, pero cuando se den esas cosas que se van a dar, ¿sí? La cosa es que no se hagan inmensas, ¿verdad? Sino que rápido se resuelva y que el mismo pueblo las resuelva. Como decía, creo que la semana pasada, ¿no? Que el pastor no tenga que andar y ya se fue enojó que haber dejado arreglar la situación. No, también ya se enojó, ahí voy el pastor. No, para eso el pastor enseña, ¿sí? Hermanos, tienen que perdonar, tienen que soportarse. Usted es hija de otro, aguante la lija que le tocó, ¿sí? Entonces, el pueblo cuando venga el roce, ya está consciente de eso. Y no tiene que ir el pastor, a ver, déjalos arreglo y perdónense, ¿sí? Y no se dio cuenta, ¿sí? Y a lo mejor justifiquen, ¿sí me entiende? Eso no debería de ser. Cuando se es nuevo, sí. Amén. No entiende cosas y pues hay que explicarle, ¿verdad? Pero ya hay muchos años, voy y resuelvo el problema. Y a ver, ¿por qué se pelearon? ¿Sí? ¿Sí me entiende? Eso no debería de darse cuando son muchos años. Pero cuando se da, define. ¿Sí? Entonces va a decir, este está aprobado y este no. ¿Sí? Este está aprobado o este sí está atendiendo a lo que se le enseña, porque está respondiendo bien en ese roce. ¿Sí? Este no, porque por más que le enseñan, lo vuelve a hacer. Entonces este está reprobado. ¿Sí me está entendiendo? Entonces esas cosas también se dan, ¿sí? Y también son necesarias porque definen a la gente. ¿Sí está claro, hermanos? Entonces cuando esas cosas se den, acuérdese de esos dos versículos, grábeselo, usted que es bueno para eso, ¿sí? Grábese 1 Corintios 11, 18 y 19, ¿sí? Que habla de las disensiones y que son necesarias porque sacan a la luz la madurez que tenemos o la inmadurez que hay en nuestro corazón. ¿Está claro, mi hermano? Bueno, entonces si usted ya no aguanta a alguien, acuérdese por qué le tocó esa lija, ¿sí? Pues también, sí, porque usted viene muy poroso, muy oxidado, ¿sí? Entonces necesita una lija muy áspera, amén. Y como le digo, ¿verdad? También somos lija de alguien, ¿sí? A alguien también dice, no, ya no lo aguanto, amén. También lo dicen de nosotros. Y el pastor es lija de todos, ¿sí? Que es el que le toca lo más feo, ¿no? Lijarnos a todos. Bueno, ya voy a terminar. Conclusión. Vámonos a Juan 17. Ya con esto termino. Ya la otra semana vemos lo de el trabajo en la visión. Y todavía esta es la introducción, Juan 17. Ya después, pues ya Jocael nos va a enseñar sobre los principios. Y es porque eso pues son principios, o sea, son necesarios. Juan 17. Juan 17, 1 al 3. Entonces, estamos hablando de formación por la prueba, formación en la iglesia. Amén. Entonces, soporte la ofensa, disimúlela, justifíquela, como tanto le dice Juan y Alejandra. ¿Sí? Dice una hermana, hasta abrázalos más. ¿Sí? Bueno, eso es un decir, ¿verdad? ¿Sí? Ascuas de fuego vas a acumular ahí contra el enemigo que no es nadie de su iglesia. Sí, acuérdese que si usted está siendo procesado, hay un enemigo que va en su contra, que no son las personas, y él va a usar lo que se le ponga en la mano.
¿sí? Si a la mano se le viene un hermano, lo va a aprovechar, ¿sí? Y usted tiene que ser sabio. No es su enemigo nadie en la iglesia, ni el esposo, ni la esposa, ni los hijos, ni el vecino. No es carne ni sangre. Si usted y yo no aprendemos a identificarlo y a entender eso, el diablo nos va a hacer garras, ¿sí? Nos va a tener el pie siempre encima, ¿sí? Estos con cualquier cosa se ofenden, con cualquier cosa se enojan, por cualquier cosa habla uno del otro. Esa iglesia no me puede hacer nada. Amén. Siempre van a ser niños. Pero si entendemos esto y lo aplicamos, pues esto va a ser más rápido. Amén. Y entonces los problemas ya no van a ser siempre con las mismas personas. Amén. Ya deje que los nuevos sean carga, hermano. Amén. Que lleguen los nuevos, pues no entienden cosas. Bueno, pues hasta con gusto se los explican, ¿no? Dice, bueno, pues no entiende, tiene un mes aquí, pero 20 años y otra vez explicar lo mismo. ¿Sí me entiende? Aguas, Sí cansamos a veces, pero hay que tenernos paciencia. Bueno, entonces ya conclusión. Dice Juan 17. Dice, estas cosas habló Jesús. Esto es para que veamos cómo la formación nos da autoridad para que se nos den ayudas, ¿sí? Y esto ya es lo último de este punto. Dice, oye, aquí ponga mucha atención, porque es más un rollo aquí. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, potestad es autoridad, jurisdicción también, para que dé vida eterna a los que le diste. Fíjese, el orden como está orando el Señor. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Fíjese lo primero. Entonces primeramente dice, glorifícame, para que yo también te glorifique a ti. Bueno, esa yo así la puedo entender, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos ser glorificados en este sentido, ¿sí? Yo entiendo también que es ser transformados, ¿sí? Por ejemplo, habla de un cuerpo glorificado, ¿sí? O sea, es un cuerpo transformado. Entonces, viéndolo así ya nosotros, ¿verdad? No tanto el Señor. Nosotros necesitamos ser glorificados en ese sentido de ser transformados, ¿sí? De, como decíamos ahorita, ¿verdad? Y lo enseñan el domingo, de ser desesperados, transformados a ser pacientes. O sea, que Dios nos glorifique en ese sentido, o nos transforme, ¿sí? De ser enojones a tener más gozo, ¿sí? ¿Me explico? De ser impacientes a ser pacientes. Es una transformación. Esto es como si nos estuviera glorificando el Señor. Amén. Entonces fíjese lo que dice ahí, para que también tu Hijo te glorifique a ti. O sea, yo no lo puedo glorificar si Él no me glorifica, si Él no me transforma. Entonces por eso aguas con eso de que tu potencial y que no, Dios va a decir, no, pues tu potencial está perdido, ¿sí? Que saca lo interno que tienes, ¿sí? Eso el mundo lo habla, ¿verdad? Pero pues ¿qué puede tener una persona caída? ¿Sí? ¿Qué potencial puede tener una persona que está destinada a irse al infierno? No tiene nada, hermanos, ¿sí? Pero si él me glorifica, o sea, si Él me transforma, entonces sí hay algo, ¿sí? Mientras no. Entonces, glorifícame, Señor, quítame lo enojón y hazme más paciente, ¿sí? Señor, glorifícame, quítame lo cobarde, hazme más valiente, ¿sí? Quítame lo desesperado, sí, amén, ¿verdad? Y hazme más impaciente, hazme más paciente, amén. Quítamelo, Señor, o sea, glorifícame en ese sentido, ¿sí está claro? Para que yo también te pueda glorificar a ti, o sea, para que tú te exaltes con una vida transformada. Entonces, ¿qué quiere decir? Si Él no hace su obra en nosotros, no lo podemos glorificar. ¿Sí está claro, mis hermanos? Bueno, entonces en este sentido es transformación, formación, ¿sí? Primer versículo. Y luego el versículo 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, ¿sí? Ya usted lee más abajo y ya especifica quiénes o sobre qué carne. Y ya dice los que me diste, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo me dejo formar o transformar por Él, Él me da potestad sobre carne. ¿Eso qué quiere decir? Sobre gente que se me asigne. Esas son las ayudas. Amén.
Entonces, pero esas ayudas no vienen, o esa potestad no se me da si no soy glorificado o transformado. ¿Sí está claro, mis hermanos? O sea, formación para tener potestad. ¿Sí? Amén. Entonces dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. ¿Sí? ¿Quiénes son esos que se les dio? Pues las almas que se le confió, o en este caso las ayudas. Entonces yo no puedo tener ayudas si no estoy glorificado o transformado. Claro, ¿verdad? Nadie va a estar al 100. ¿Sí? Pero en una estatura. Por eso yo les decía de un principio, si no somos formados, no se nos pueden confiar ayudas. Amén. Entonces en este orden que está orando Jesús, uno lo puede entender. ¿Sí? Y luego fíjese lo que dice. Lo que hace, ¿para qué Dios nos da vidas? O nos asigna vidas o almas. Dice, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. O sea, Dios nos asigna un pueblo o ayudas para que yo les muestre cómo es Jesús. ¿Sí? Para que yo les enseñe, porque esta es la vida eterna. Usted y yo ya estamos experimentando esa vida eterna, porque lo estamos conociendo. ¿Sí? Entonces, un pastor no está para echar rollo o recoger diezmos, nada más. Él está para mostrar cómo es Jesús, ¿sí? Y cómo es el que lo envió. ¿Sí me entiendes? Y lo muestra con la enseñanza y con la conducta. ¿Sí? Entonces, aquel pueblo que Dios le asignó, van a ver, sí es Jesús. No nada más por lo que nos está diciendo, porque lo vemos. Sí es el que lo envió. ¿Sí? Porque lo estamos viendo en ellos. Entonces es una gran responsabilidad enorme. ¿Sí? Por eso se necesita, glorifícame primero. Y luego ya me ayudas para que yo les pueda dar este conocimiento. O sea, que esa formación nos hace conocer a Dios. Y conociendo a Dios lo podemos representar. ¿Sí? Nadie puede mostrar humildad si no ha conocido a Dios como el Dios humilde que es. ¿Sí? Nadie puede mostrar integridad si no ha visto la integridad de Dios. Si nadie puede mostrar, que podemos decir, misericordia si no ha visto la misericordia de Dios. Amén. Nadie puede ser fiel si no ha visto la fidelidad de Dios. Amén. Entonces, el que conoce a Dios lo puede representar. Y para conocerlo hay que ser tratados para poder ser formados. Bueno, ya terminé. Ahora sí vamos a ponernos de pie. Vamos a hacer una oración. Amén. Espero y me haya explicado bien, Vamos a orar. Sí, vamos a pedirle a Dios que nos forme. Sí, que nos forme en el proceso y que nos forme aquí en la iglesia. Que aspiramos a servirle. Usted dígale a Dios, Señor, pues yo no siento mucha aspiración. Pero ahí dice Efesios que para eso están los 5 ministerios, para que nos formen a la obra del ministerio. Entonces quiere decir que tenemos algo en que trabajar. Padre, estamos delante de tu presencia. Señor, bendito Dios, solo tú nos conoces, Señor, y sabes en qué condición estamos, Padre. Como decía ahorita, ¿verdad? ¿Qué tan oxidados o malformados venimos, Señor? Padre, en el nombre de Jesús, como decía ahorita, Señor, tal vez yo tengo una lija, como lo mencionamos, o tal vez yo soy la lija de alguien. Señor, sea cual sea la situación, ayúdame a salir aprobado. Que cuando se vea el roce, cuando se vea alguna diferencia entre nosotros, Señor, yo pueda sentir esa definición en mí, donde tú me hablas a mi conciencia y me dices, todavía te cuesta mucho disimular la ofensa, todavía te cuesta mucho perdonar, y que yo sienta ese redarguir en mi corazón y que diga, Señor, esta situación me está haciendo ver mi condición, Señor. Fácilmente me peleo, fácilmente me deprimo, o no sé. Cada quien la situación, Señor, que hay en su corazón. Pero yo te pido que también entendamos, Señor, que esto nos forma, Padre. Y si sabemos disimular, si sabemos perdonar, si sabemos luchar por guardar la unidad, Señor, en la paz, dice tu palabra, no en forzar a que nos ame todo el mundo, o forzar en caerle bien a todos, sino en un vínculo de paz, en que entre nosotros no haya nada,
Señor, no haya pleito, no haya contienda, que mi corazón esté en paz para con la otra persona, Señor. Si yo me esfuerzo por esto, entonces saldré aprobado, Señor. Y cuando venga el roce, cuando vengan las malas actitudes, Señor, las disensiones entre nosotros como hermanos, Señor, si yo ya aprendí esto, entonces voy a saber disimular. Voy a saber, Señor, pasar por alto, Señor, la ofensa, como lo hiciste tú. Señor, como dice tu palabra en Zacarías, Señor, que un día te presentarías y que te dirían, Señor, ¿qué heridas son estas que tienes en tus manos? Y dice tu palabra que tú le responderás: con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Señor, y se nos ha enseñado, a pesar de que fue herido, lo siguió llamando amigos. Eso es un corazón sano. Señor, que ese vínculo, esa paz, Señor, reina en nuestros corazones, Padre. Y que aunque seamos diferentes en temperamento, Señor, seamos diferentes a lo mejor hasta en hábitos, que eso no nos divida, Señor. Bendito Dios, que entendamos, Padre, que busquemos la paz entre nosotros, Señor, para que salgamos aprobados. Porque, Señor, también puedo pensar que esto va a ser inevitable, Señor, que en algún momento, Señor, se va a ver la diferencia entre nosotros, Señor, ya sea, como lo dije, por temperamentos o por ciertas costumbres, pero que nunca sea por la doctrina. Señor, que siempre pensemos lo mismo en cuanto a la palabra, que veamos las cosas igual, Señor. Bendito Dios. Pero si por alguna razón nuestros temperamentos son muy diferentes, nuestras costumbres familiares no son igual, que es lo más obvio, bendito Dios, que eso no nos divida, Señor, sino que busquemos el vínculo, guardarlo, la paz. Señor, a lo mejor no la vamos a vivir abrazados el uno o el otro, pero que haya paz entre nosotros, Señor, para que cuando se presenten esos roces, Señor, yo pueda decir: tengo paz en mi corazón para con mi hermano. Y puedas tú decir: este salió aprobado, este está creciendo. En el nombre de Jesús, Padre. Esas cosas también nos forman, Señor. Y yo sé bien, Padre, que todo aquel que aspira al ministerio, esas cosas las va a tener que experimentar. Señor, guárdanos a los pastores, Señor, de nunca ser causa de tropiezo, Señor, de no provocarlo, Señor. A lo mejor no es, como decía, nuestro temperamento, pero no nuestra intención, Señor. A lo mejor nuestras costumbres familiares, pero nunca la malicia, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, yo bendigo a esta iglesia, que ese vínculo de paz gobierne en nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús, para que cuando haya roces sepamos cómo resolverlos, Padre, para que no haya necesidad de traer toda la información a los pastores y decirles: tal persona y tal discutieron y otra vez pasó un problema. No, que como pueblo sepamos resolver eso, porque estamos enseñados, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, bendito Dios, te lo pido, Señor. Y obviamente te ruego que la enseñanza nos siga moldeando, Señor, que moldee a este pueblo, Señor. Las imparticiones, Padre, Señor, que si yo quiero servirte, yo tengo que entender que debo ser leal a la casa. Tengo que ser fiel, Señor, a la doctrina que se me hace del púlpito. Bendito Dios. Y como decía ahorita, tengo que dar todo. Tengo que dar el corazón, Señor. Bendito Dios. Solo un hijo entiende eso, Señor. Solo un hijo entiende eso, Padre. Y no cualquier hijo, Señor, sino un hijo, como se dice de Timoteo: en ninguno tengo a otro que tenga el mismo ánimo, la misma pasión por servir en la obra de Dios. Porque como hijo a padre me ha servido gente, Señor, que se dio todo su corazón, Señor, por la doctrina que recibió de Pablo. Y se lo dijo Pablo a Timoteo: Señor, tú has oído mi doctrina, tú has recibido mi enseñanza, tú has visto mi conducta. O sea, lo que está diciendo es: todo lo que has visto en mí y has oído de mí, lo has absorbido. Tú eres un hijo amado, Señor. Yo creo que estas cosas, Señor, las tienes que revelar, Señor, para poder entenderlas, Padre.
porque se puede caer en malinterpretar, en pensar que eso es idealizar. Y probablemente haya gente que se idealice, Señor, pero cuando se es hijo genuino, Señor, se doblega la voluntad, Señor, al consejo, a la enseñanza, sin poner tantos argumentos, Señor. Yo bendigo esta iglesia, Señor, que esta casa siga creciendo y que sigas formando a sus pastores, Padre, para que un día les diga, Señor, te doy potestad sobre más carne, te asigno más pueblo, te asigno más almas, te asigno más ministros, te asigno más iglesias también, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, que sigamos buscando y orando de esa forma. Glorifícame, Señor, cámbiame. Ya no quiero ser la misma persona. Muéstrame mi condición, Señor, y glorifícame. No quiero ser soberbio, Señor. Y es muy fácil ver cuando alguien se está engrandeciendo su corazón. Es el trato con su esposa. Es lo más próximo, Señor. Cómo trata a su mujer, Señor. El menosprecio, Señor, que le puede dar. O al revés también, la esposa hacia el esposo. Señor, si esas cosas se están dando, es muy seguro que el corazón se está enalteciendo, Señor. Bendito Dios. O igual como decía la esposa hacia el esposo. Señor, esas cosas nos hacen ver qué tan altivo es nuestro corazón, Señor. Y que lo veamos, Padre. Y podamos decir, Señor, glorifícame, transfórmame, Señor. Ya no quiero ser así, no quiero ser negligente. No quiero ser de esos que por todo se deprimen, Señor, que por todo se ofenden, que por todo quieren tirar la toalla, Señor. Bendito Dios, yo no quiero estar con miedo toda la vida, Señor. No quiero estar dudando siempre de ti. No quiero estar siempre, Señor, no quiero ser de esos que son irresponsables contigo, Señor. Transfórmame, Padre, transfórmame, glorifica a tu Hijo, para que también yo te pueda glorificar a ti, Señor. Qué bueno puede salir de mí. Necesito ser transformado, Señor. Bendito Dios, por algo dice el Salmo, Señor. Bendito Dios, date a ti mismo la gloria, porque nosotros no somos suficientes. Necesitamos ser transformados, Señor. Bendito Dios, y a medida que tú nos transformas, más te glorificas tú. Por eso decían, me parece que el domingo, Señor, y lo dice tu palabra, Señor, en esto es glorificado el Padre, en que lleves mucho fruto. En el nombre de Jesús, Padre. Y si esto se está dando, a ti no te va a costar, pero para nada, darnos autoridad, Señor, darnos potestad. Bendito Dios, entonces vamos a poder decir, Señor, tú me diste potestad sobre los que me asignaste. Señor, tengo la autoridad para bendecirlos. Tengo la potestad para impartirles. Tengo la potestad para armarlos, para darles recursos de Dios, Señor. Y este es el recurso, Señor, el conocimiento del Hijo de Dios y el conocimiento del Padre que lo envió. Señor, esa es la vida eterna que yo le quiero llevar a mis hermanos, Señor. El conocimiento de Cristo. Que vean en mí a Jesús, Señor. Que escuchen, Señor, lo que hablo. Que puedan ver a Jesús en mi predicación y puedan verlo en mi conducta. En el nombre de Jesús, para que puedan decir, Señor, ahora, Señor, como les dijo Jesús en algún momento a los discípulos. Ellos dijeron, muéstranos al Padre. Y el Señor dijo, ¿cuánto tiempo he estado con ustedes? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, Señor. Que así podamos hablar los pastores, Señor. Que podamos a lo mejor no decirlo, pero tener esa convicción, Señor. El que me ha visto a mí, está viendo al Padre, porque está viendo conducta, está viendo testimonio, está viendo todo esto, Señor. Yo bendigo a los pastores, Señor, para que esto siga desarrollándose en sus vidas, Señor. Eso es ser cristiano. Eso es ser ministro, Señor. Todo lo demás puede ser fama, puede ser espectáculo, Señor. Pero si no hay humildad, no hay carácter de Dios, Señor, solamente es címbalo que retiñe, Señor. Es ruido, son palabras, es elocuencia, es teología, Señor. Pero si no hay conducta, Padre, no hay nada, Señor. Yo bendigo a tu pueblo, Señor, y te pido que si alguien está siendo pasado por el proceso, Señor, por el quebranto, si alguien está pasando por esa escuela,
Señor, ayúdalo a salir adelante y a salir, Señor, como dice el Cantar de los Cantares, en los brazos del amado, descansando en su Señor, que es la única forma de salir del desierto. Señor, si alguien, Padre, está siendo tratado con el roce entre hermanos, ayúdalo a entender, a discernir, Señor, en el nombre de Jesús, para que, Señor, disimule la ofensa. Señor, pague bien por mal. Bendito Dios, y en esto sea aprobado por ti, en el nombre de Jesús, Padre. Así es bendecida esta iglesia, Pan de Vida, Señor, y a los que en algún día ven esta predicación, Señor, yo los bendigo y declaro imparticiones, Señor, sobre el pastorado, sobre los servidores de esta casa y los que aspiran a ese servicio. Declaro que cada palabra que ellos escuchen, Señor, les activa, Señor, les activa, Padre, les habilita. No solamente les da, Señor, como un entendimiento de saber, con razón dice eso la Biblia, no, les activa. Sienten la necesidad de pasar por la prueba, sienten la necesidad de aspirar a ser transformados. Señor, tú los activas, Padre, en el nombre de Jesús. Y este pastorado que ya está sirviendo, Señor, yo declaro que tú derramas más, Señor, más imparticiones, Padre, para que tu pueblo sea afirmado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos a ti toda la gloria, Señor, y toda la honra, Padre. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén, amén. De un aplauso al Señor. Dios les bendiga, mis hermanos.